Sé que aún no soy libre porque me identifico con conflictos y fricciones. Cuando puedo estar un poco lúcido, veo mi parte especulativa actuar y dominarme. Me entrego a lo que viene para que me libere de mí mismo y así conocer la libertad y la armonía. En estos momentos, que todos nosotros ya reconocemos como momentos muy particulares de la vida planetaria, momentos muy especiales, una etapa, un ciclo muy particular de la vida planetaria y de la humanidad. La libertad es algo muy controvertido, ha sido confundida como energía. La voluntad sin límites, los requerimientos sin límites y satisfacer sin límites todo aquello que provenía de la personalidad y el ego, fue considerado y todavía es considerado y va a ser considerado durante un tiempo hasta que este ciclo se agote como libertad, cuando libertad no es nada de eso. Lo que nosotros tenemos que definir primero es el concepto de libertad antes de contestar la pregunta. Y esto tiene que ser muy sintético para que no caigamos en una cantidad de ilusiones al hablar de la libertad. La libertad es la capacidad genuina de expresar la esencia interior. Quien no puede expresar su esencia interna no es libre. Eso es libertad. Se pueden escribir libros hablando de la libertad, de cómo luchar por la libertad, de cómo sostener la libertad, de qué hacer en libertad. Pero la libertad en sí misma es eso. Es la capacidad de que nuestra esencia interna, nuestra conciencia interna puede expresarse en este plano. Nosotros estamos en este plano para ir trabajando, para ir permitiendo, para ir abriendo camino a nuestra esencia interna en cuanto que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones la reflejen y sirvan a ella. Quien puede con su mente, con su emoción y con sus acciones reflejar la esencia interna, ese ser es libre. Después vienen otras etapas de libertad, donde el ser es eximido, por ejemplo, de ingresar a la materia cíclicamente, obligatoriamente, porque todavía no logró en la materia expresar la conciencia de libertad, quiere decir la esencia interna. Y hay momentos donde somos eximidos de eso, donde ya la ley de karma queda como una etapa a punto de ser agotada y se nos presentan otras etapas, donde una expresión más profunda, una cualidad, una condición más profunda de libertad se nos ofrece experimentar, vivir, transitar, bajo ley evolutiva superior. Definido lo que es la libertad, podemos ir a la consulta. Y la persona dice algo que es muy simbólico. Me entrego a lo que viene para que me libere de mí mismo y así conocer la libertad y la armonía. Nada nos libera de nosotros mismos. No hay nada que nos libere de nosotros mismos. Quien no trabaje para trascender puntualmente, etapa en etapa, ciclo en ciclo, momento a momento, lo que le corresponde, no espere que algo lo haga por él. De algún modo podemos traer a este estudio aquello que la energía de instrucción colocó ya hace años a través de canales en la superficie del planeta, que quien hoy no es libre no espere ser libre mañana. Cuando este ciclo de transición se agote, no espere ser libre a partir de ese momento, porque el ser va a estar liberado de una cantidad de condicionamientos cuando se acabe esta transición planetaria, si él hoy expresa el grado de libertad que le corresponde para esta etapa y para la experiencia evolutiva que se le ofrece. Pero quien hoy sigue siendo prisionero de los juegos de fuerza de la materia, del materialismo, de la materialidad, quien sigue estando cautivado, quien sigue identificándose con lo que todo este juego de la materia impone y propone, ese ser no va a ser libre cuando la purificación planetaria esté en acto y se consume. Porque el ser va a estar liberado de ciertos condicionamientos cuando él hoy haya tenido la capacidad de manifestarse como conciencia
en el grado de libertad que las actuales condiciones planetarias exigen. No podemos abrirnos a lo que viene para que en ese momento y esa apertura nos libere a futuro cuando todo este proceso planetario sea limpiado, purificado, reordenado. Hoy es cuando tenemos que ganar esa libertad. Quien no gana hoy esta libertad, por entrega, por persistencia, por obediencia, por aspiración, no espere que lo libere ningún aspecto de lo que va a ocurrir en este planeta. La liberación, como la expansión de la conciencia y como el rescate, son y forman parte de acciones íntimas del ser. El ser se rescata a sí mismo en un movimiento íntimo de la conciencia, íntimo por elevación, por aspiración, por vocación, por entrega, por fe, por obediencia. Y lo mismo pasa con la libertad. La energía de la libertad es una energía que se conoce, se sostiene, se vive de un modo íntimo. Y por haber gradaciones de libertad, en cada etapa se nos exige instalar en nosotros y expresar el voltaje que corresponda. Una vez que nosotros hicimos lo que correspondiera y sostenemos lo que correspondiera en relación a la energía de la libertad, entonces sí podemos reforzar algunos aspectos que permiten que esa libertad realmente pase a ser una herramienta práctica y formadora de la actual condición planetaria. Otra persona dice, desde hace años me siento como encadenado. Es una sensación fea. Sé que algo me espera, pero no sé qué es. Quiero ser libre. ¿Cuál es el camino hacia la libertad? Ambas personas acaban de recibir respuesta. Tienen que ser realmente artífices de su libertad. Luego que se instala el porcentaje, el volumen, aquello que correspondiera para la etapa evolutiva en que nosotros estamos participando y de la cual participamos en el planeta, entonces con fe, con entrega, con aspiración, con obediencia interna, con vocación interior, con desapego, con silencio, con atención, fortificamos y hacemos que esa libertad sea realmente operativa, se torne realmente activa y práctica. Pero primero tenemos que ser ejecutores de esa energía, formadores de esa energía. En un libro inspirado figura, según Madre, para que caigan los velos que cubren la realidad es necesario tener conciencia de que cada partícula y que cada ser encierra en sí la expresión plena de la divinidad. Cabe al hombre hacerla emerger. ¿Se puede hacer algún comentario? La responsabilidad que nosotros tenemos para que aquello que de divino y de superior esté en nosotros emerge es puntual. Uno no puede chasquear los dedos y que aquella partícula divina, aquella conciencia divina, que es realmente nuestra fuente interna, se manifieste. No es chasqueando los dedos, pero sí mediante el cultivo de actitudes y de patrones de vida y de conducta. Aquello que de divino esté presente en un universo, en un conjunto, en una partícula, solamente puede manifestarse cuando los índices de ilusión que exceden lo previsto para esa etapa se diluyen, se neutralizan. Hasta que la ilusión no se diluye, no se neutraliza, hasta que la ilusión no se transmuta, se trasciende, lo divino no puede emerger. Lo divino emerge cuando los niveles de ilusión se descomprimen, cuando la ilusión se va transmutando, se va diluyendo. Mientras el ser vive en la ilusión, mientras un conjunto vive en la ilusión, mientras una cultura planetaria vive en la ilusión, su contraparte superior y divina no puede emerger. Está presente porque no puede estar ausente jamás, porque es el sostén de todo, pero se torna pasiva, oculta, inactiva, porque las partículas no brindan el campo de su conciencia para que aquella actividad o aquella energía dinámica de lo superior y lo divino
se instale en ellas y actúe en ellas y a través de ellas. Este es el sentido de las palabras de madre. De hecho dice, para que caigan los velos que cubren la realidad. Los velos aquí son los índices de ilusión. Los velos que caigan. La ilusión que se diluye. La ilusión que debe quedar atrás. Es muy bueno contar con libros y grabaciones para aprender. A veces me cuesta entender lo que se lee o escucha. ¿Cómo nos puede aconsejar para un mejor uso de ese material? Cuando nosotros estamos ante una herramienta de la vida interna, tenemos que aprender a mantenernos en la mayor apertura y neutralidad posibles. Si logramos apertura y neutralidad, entonces puede ser que esa herramienta cumpla en algún grado en nuestra conciencia la función arquetípica para la cual fue conformada. Pero en herramientas que son tan puntuales como puede ser un material grabado, un libro, una charla, la atención sobre la ambición por atesorar conocimiento tiene que estar muy bien colocada. El ser tiene que ser muy consciente de que él no está ante el conocimiento o ante una herramienta que brinda conocimiento o instrucción con la ambición de atesorar el conocimiento. Porque entonces lo que generaría es un filtro y dejaría exclusivamente a su mente racional, a su consciente izquierdo, la tarea de recabar de ese elemento, de aquello que está ofrecido, lo que el consciente izquierdo pudiera tomar de eso. Quiere decir poco y nada. Aunque aparentemente el consciente izquierdo estuviera ahí recabando mucho, sería poco lo que tomara. Porque hay distintos niveles de energía en ofrecimientos de esa naturaleza. En una grabación, en un libro, en una charla, hay distintos niveles de energía y de conciencia. Según cómo me planto ante esos estados de la realidad que se me ofrecen como instrucción, según cuál es mi actitud, según cuál es mi predisposición, mi capacidad de sintonía, de entrega, mi neutralidad, mi dominio sobre los vestigios de ambición que pudieran estar presentes, es la relación y la resultante ante esos elementos. Nosotros podemos poner un conjunto de personas en esta charla y según la actitud que cada una tuviera, estaría en condiciones de sintonizar distintos niveles y lo que tomaría de esta charla, lo que resultaría en su conciencia de esta charla sería bien diferente. Lo mismo pasa con un libro o con un material que resultando de una charla estuviera a disposición como energía. Y sobre todo que el ser no busque enfermizamente o convulsivamente o histéricamente entender todo. Porque los niveles de entendimiento, los ciclos de entendimiento, podríamos llamar la ceremonia de instalar el entendimiento y el conocimiento, pueden ser muy variadas, incluso en una persona, de etapa en etapa, de momento en momento, y sobre todo, según ante qué energía la persona estuviera. La misma persona, con la misma actitud, ante distintos voltajes de instrucción, puede responder o necesitar puntualmente aspectos o tiempos o extensiones de ciclo diferentes para hacer lo que fuera con la instrucción o con la energía que lo va a expandir. Neutralidad y estar muy atentos para realmente, en un ejercicio de autoconocimiento, definir si aquello es un acto de saqueo de conocimiento, de ambición por atesorar conocimiento, o realmente el ser se ofrece la energía para ser expandido por ella y tomar la dádiva que en forma de instrucción de energía pudiera colocar en su conciencia. Eso es fundamental. Y tanto para aquellos que están de este lado como para este que habla de este lado. Eso se tiene que instalar
Ni aquel que está recibiendo una información tiene que tener ambición por atesorarla, ni aquel que está siendo utilizado como herramienta para pasar una información tiene que tener ambición de ser reconocido de un modo en particular por ofrecer la información. La energía de instrucción fluye del modo adecuado, no tanto por el formato, por las cápsulas que utilizara, por la cáscara con que se presentara, sino por el voltaje de esencia y de energía creativa que se pudiera volcar en ese caso. Lo que está detrás de las palabras, detrás de los formatos. ¿Cómo trabaja la mónada con la energía creativa? La mónada no trabaja. La mónada se relaciona con leyes, se relaciona con jerarquías, tanto en su propio nivel, en el campo de energía cósmico-monádico, como en vertical, cuando es necesario, formando parte de una cadena de energías, de estímulos, como un espejo, forma parte de una cadena de espejos. El gesto más conocido, la resultante más conocida, sin la cual nosotros no podríamos estar haciéndonos estas preguntas en este plano, es la expresión del alma. El alma es el acto y la resultante más conocida como acción creativa de la mónada. La mónada vuelca su energía creativa hacia un nivel, polariza, concentra energía hacia un nivel, un aspecto creativo de la energía hacia un nivel y estimula la conformación de un núcleo. Ese núcleo es el núcleo anímico, el núcleo del alma. Todo el resto del proceso de relación creativa que durante un ciclo muy amplio la mónada va a sostener, lo va a polarizar, lo va a aplicar, lo va a regular, lo va a adaptar, lo va a transmutar en relación a ese núcleo que es su principal actividad y acción creativa, que es la conciencia anímica, el alma misma. Es su obra cumbre en términos creativos, porque desde ese núcleo es donde ella va a trabajar con una cantidad de herramientas que son infraanímicas en la experiencia del dominio de las leyes materiales. Es el punto de inflexión, la herramienta principal del espíritu, de la mónada, esa alma que ella coloca en un nivel determinado. A partir de ahí, ella genera un desglose de energías, ego y personalidad, los tres vehículos de la personalidad. Principalmente, el trabajo creativo de la mónada se centra en el alma. Cuando todo lo que hizo con el alma está consumado, cuando la mónada está preparándose para ser reabsorbida en la energía del regente, en la partícula divina, y ella está al mismo tiempo ya incorporando toda esa energía que colocó y que fue la energía que sirvió para sostener y manifestar el núcleo anímico, la energía o la actividad creativa de la mónada se revierte y pasa a ser la generación, el sostenimiento del vínculo con el regente en esta ceremonia de reversión, mediante la cual ella va a ser reabsorbida después de haber hecho todo un aprendizaje y expansión. Al principio su trabajo creativo es hacia abajo, hacia el universo material, y luego, cuando ese trabajo se concluye, ella revierte su aspecto polar y se prepara para ser reabsorbida. Su trabajo creativo se da en este vínculo nuevo, en este nuevo sentido circulatorio de su energía, preparándose para ser reabsorbida. ¿Cómo se perfecciona el alma si lo que encarna es la personalidad? Siempre se creyó que es el alma la que encarna, pero este nuevo conocimiento ofrece otra óptica. La personalidad no es lo que encarna, es el ego, que luego utiliza los vehículos de la personalidad. El alma se extiende como energía hacia la materia mediante
un principio reencarnante que se llama ego. El alma, tal cual, su patrón vibratorio, está conformado, se expresa, no ingresa a la materia, no se sumerge. Sí genera, del mismo modo que la mónada, mediante un acto creativo, una extensión hacia un determinado nivel que se expresa como conciencia anímica, como alma, del mismo modo, el alma expresa una extensión de su energía que la sostiene durante ciclos en la materia. Esos ciclos son encarnaciones. Esa energía reencarnante, que es la extensión, es el ego, al cual la ley de karma le ofrece cierto tipo de herramientas para ingresar a la materia. ¿Cuáles son esas herramientas? Los vehículos de la personalidad: la conciencia mental, la conciencia emocional, la conciencia etérico-física. Ahí ingresa, mediante el ego, energía reencarnada. La mónada hace con el alma lo que luego el alma hace a través del ego. Es una transferencia. En definitiva, es el regente, la conciencia divina, que se expresa bajo formato de mónada, luego desde ese formato de mónada se extiende a un formato de alma, luego desde ese formato de alma se extiende a un formato de ego, y finalmente, con auxilio de las leyes de un nivel determinado, en este caso de la superficie del planeta, se extiende bajo formato de personalidad, con energías planetarias puntuales que sirven a ese proceso. Se le ofrecen partículas mentales, emocionales y etérico-físicas para el trabajo final, el sumergimiento en las leyes materiales. ¿Cómo se perfecciona el alma? Haciendo que en la materia el ego termine respondiendo a las necesidades evolutivas que ella recibe decodificadas y adaptadas por parte de la mónada. La mónada es quien realmente conoce en profundidad el ciclo cósmico del campo de vida donde el alma está haciendo esa experiencia. El alma adapta ese conocimiento interno, adapta esa energía que a su vez fue adaptada por la mónada para ella, y con ese proceso, con esa energía adaptada, transfiere todo lo que es necesario a la materia para hacer el dominio de las leyes materiales, para experimentar el dominio de las leyes materiales en nombre de los núcleos supraanímicos, como representante de lo que está por encima de ella. Es toda una cadena, como una cadena de titiriteros que van unos a otros, haciendo todo ese proceso de ver cómo se llega a mover de modo perfecto sobre el escenario la marioneta. Cuando logran eso, que se sublimaron, entonces sacan la marioneta y se dedican a otra cosa. El cuerpo causal es la energía que el alma utiliza en ese plano. Se llama cuerpo causal. Es un patrón vibratorio, un espectro de energías que obedecen a las leyes de un nivel, que es lo que se llama cuerpo anímico, es el cuerpo causal. El nombre causal viene por la relación que el alma establece con la ley de causa y efecto, con la ley de karma, con uno de los aspectos de la ley de karma, que es la ley de causa y efecto. Es el cuerpo por el cual, o el núcleo de conciencia por el cual, se establece una vinculación kármica y las experiencias que derivan de eso en términos evolutivos. A eso se le llama cuerpo causal. Al conglomerado de energías que rodean o forman parte de la conciencia anímica. Hay un aspecto esencial en cada núcleo, y hay un revestimiento, por decirlo de algún modo. El revestimiento de energía que da las leyes de cada nivel, en este caso en el campo anímico, es el cuerpo causal, el conjunto de leyes y energías que emergen ahí. La palabra carácter, haciendo uso de un juego de palabras, sería las características energéticas aplicables en términos de ánimo y matices anímicos que cada ser tiene a lo largo de sus ciclos encarnatorios, la resultante, la síntesis. El carácter es precisamente la resultante del proceso evolutivo, la característica en términos anímicos, en términos de ánimo y características del ser. Es la sumatoria de las características de la personalidad, en términos mentales, emocionales y físicos. Lo que resulta
como forma de desenvolverse, asumir la existencia, moverse en la existencia, emprender lo que la existencia exigiera, esas características son el carácter. El cuerpo de luz es uno de los núcleos más tardíos en términos evolutivos. Cuando el ser ya está avanzado dentro de lo que es la experiencia kármica, lo que ofrece la ley de karma en términos evolutivos, ahí se tiene que preparar para hacer experiencias mucho más abarcantes que las meramente planetarias. ¿Por qué? Para las experiencias planetarias con el cuerpo anímico, el cuerpo causal, basta, con el cuerpo del alma. Pero después vienen otras experiencias. Cuando nosotros aprendimos todo lo que teníamos que aprender acá en casa, tenemos que salir fuera de casa, hacer otras experiencias. El cuerpo anímico, el cuerpo causal, el alma, la conciencia del alma, es la que sirve para aprender todo lo que tiene para enseñarnos la vida planetaria, las leyes planetarias. El cuerpo de luz es un núcleo de conciencia que se va conformando en etapas superlativas, cuando ya el alma hizo experiencias mucho más amplias, para recabar lo que la vida solar y cósmica tiene para ofrecernos. La mónada no puede alimentar la conformación, ni puede recibir la conformación de un cuerpo de luz cuando su energía todavía está siendo polarizada en experiencias netamente de aprendizaje planetario, quiere decir de leyes materiales. Cuando la mónada está lista para empezar esas experiencias a través de la conciencia lumínica, a través de la conciencia del cuerpo de luz, cuando ya hizo todo el aprendizaje posible, o gran parte del aprendizaje posible a través del alma. Ahí, el alma, habiendo amplificado su conciencia, el alma ya siendo un elemento transmutador de energías y no consumidor de energías por estar dormida, el alma siendo un espejo capaz de reflejar aspectos superiores, empieza a liberar en su reconocimiento de los patrones superiores de conciencia, en su reconocimiento de lo que está por encima de ella, un fluido que junto con esencias del nivel cósmico, estamos usando nombres figurativos, con patrones energéticos del nivel cósmico aportados por la mónada, y en manos de ciertas jerarquías, como la jerarquía débica, entre otras, se va construyendo el desenvolvimiento del traje de luz, de la conciencia luz, del cuerpo de luz, que hasta ese momento es solamente un núcleo germinal, está en una etapa germinal, latente, no es que no existe, está como un embrión, está en una etapa embrionaria, porque ahí no puede colocar energía la mónada todavía, no puede ni debe, porque está volcada en el aprendizaje de las leyes materiales. Cuando ese aprendizaje se eleva, entonces la energía monádica, en retorno a través del alma, con otra característica, con otra condición, con otra cualidad, sumada a energías que aporta la mónada despierta de su propio nivel y, como decíamos, en manos de jerarquías como la débica, entre otras, se va tejiendo, se va construyendo el traje de luz. Llega un momento que ese traje está lo suficientemente maduro para que la mónada utilice ese traje en el campo cósmico de la existencia del mismo modo que utiliza el traje del alma en el campo de la vida material planetaria. El cuerpo de luz cumple una función cósmica como el alma una función planetaria. Cuando una etapa está consumada, la mónada empieza a hacer experiencias con el otro cuerpo, sin exclusión de este. Quiere decir, las experiencias de la mónada se amplían, porque ya pasa a ser experiencias muchísimo más elevadas a través del cuerpo del alma, cuando ya también al mismo tiempo empieza a hacer experiencias cósmicas mediante el traje de luz. La mónada en sí misma no se desplaza a ningún lado. Sus desplazamientos en términos de experiencia los puede hacer a través de vehículos. En este caso es el vehículo de luz, el traje de luz, el que utiliza la mónada para polarizarse en distintos niveles de la vida cósmica, donde ciertos ofrecimientos en términos de aprendizaje le van siendo ofrecidos para que ella luego se torne un espejo que capitalice ese aprendizaje, lo adapte, lo procese y lo envíe ¿a dónde? Al mundo de la materia, donde ya tiene un alma lo suficientemente ampliada y evolucionada, capaz de tomar eso y volcarlo a la vida planetaria.
En el momento en que el traje de luz realmente empieza a funcionar como una extensión de la conciencia monádica, se potencializa el servicio que el ser hace en estos planos. Realmente se potencializa. Porque hasta ese momento lo que el ser canaliza en términos cósmicos es limitado. Limitado porque la condición que el ser tiene es limitada. La mónada todavía no tiene el despertar adecuado, ni está relacionada, ni está siendo regida por ciertas leyes que fundamentalmente son las que van a permitir esa gran triangulación, porque es una triangulación, una renovación. En ese momento, cuando ya hay una cantidad de mónadas en condiciones de hacer experiencias de aprendizaje y de fusión con el mundo cósmico mediante el traje de luz, y ya tienen almas lo suficientemente despiertas en este campo, en este nivel, en ese momento es donde la esfera planetaria realmente empieza a recibir por parte de las mónadas que están haciendo una experiencia evolutiva en ella, aportes superiores. Hasta ese momento la esfera planetaria está limitada en un cierto tipo de aportes, porque las jerarquías pueden aportar todo lo necesario para el planeta en términos de energía cósmica, de niveles impensables. La jerarquía es la herramienta que aporta, que rige, que digita los ciclos, las ceremonias de la vida planetaria, de la vida solar, de la vida estelar. Pero hay algunos aportes que solamente pueden ingresar a ciertos niveles de conciencia, en términos de ceremonia y protocolo, por mónadas que están despiertas, asumiendo su rol de colaboración para cada etapa del planeta. Forma parte del aprendizaje de la mónada ser un transductor de esas energías cósmicas hacia un determinado nivel de la vida planetaria. Cuando el traje de luz está lo suficientemente activo o bajo cierto grado de actividad, el cuerpo etérico se torna como un espejo, una herramienta del traje de luz. Hay como una fusión, una potencialización, a tal punto que si fuera necesario, el ser, estando desencarnado, puede vivir una expresión de fluido de la conciencia luz a través del molde de las celdas etéricas, que fue lo que ocurrió con el instructor Jesús cuando se le presenta a los discípulos. Él le dice a los discípulos que no lo toquen, que lo ven bajo un aspecto lumínico, lo ven bajo un aspecto superior. Esa es la resurrección. La resurrección es una manifestación de fluido de la conciencia luz a través de los moldes etéricos que están lo suficientemente flexibles, evolucionados y potencializados para servir como un cáliz para ser receptores de ese fluido. La resurrección no es el renacer de partículas muertas del cuerpo físico, sino un fenómeno que se puede dar cuando es necesario a través de conciencias que lograron llevar a un grado de potencialización, a un grado de pureza, de purificación y de estabilidad sus celdas etéricas, que fue lo que hizo el instructor Jesús, y otras tantas conciencias que se manifestaron también, aunque de modo anónimo, mediante ese aspecto de lo que es la ley de servicio, porque la resurrección tiene que ver con la ley de servicio, porque cada vez que un ser, en este caso un ser que lo hizo de un modo reconocido, como fue el instructor Jesús, pero cada vez que un ser pasa por esa ceremonia de la resurrección, potencializa todo el campo etérico general del planeta y los componentes individuales, particulares que lo conforman. Eso le va todo el patrón vibratorio. Si lo suplantara, estas celdas no estarían ahí para ser como cáliz que lo reciban. Lo que sí se procede es a una transmutación, realmente cambia todo el espectro de las celdas etéricas. Sí suplanta algunas funciones del cuerpo etérico, no es que suplante al cuerpo etérico, sí puede suplantar algunas funciones, porque a partir de ahí determinado tipo de cualidad o fluido que proviene del cuerpo de luz sintetiza aspectos funcionales que el cuerpo etérico tiene para con los vehículos de la personalidad. En vez de llegar triangulados por el cuerpo etérico directamente por el canal monádico y a través del espejo del alma, algunas condiciones o cualidades pueden llegar directamente desde la conciencia luz, desde el vehículo de luz hacia los vehículos de la personalidad.
El cuerpo etérico es el responsable de la percepción senestésica. Es responsable de transmisión frío-calor. La condición senestésica es la capacidad que tiene un ser de percibirse, de percibir el cuerpo. Uno cierra los ojos y siente el cuerpo, se siente a sí mismo. Aunque no le duela nada, no hace falta que te duela algo. Uno cierra los ojos, se aquieta y se siente igual. Uno siente toda su conciencia. Esa percepción de sí mismo se llama condición senestésica. Uno tiene una percepción senestésica, la condición de que está siendo conformado, que tiene vehículos, siente esos vehículos. Eso es la condición o la percepción senestésica. El cuerpo etérico es responsable de esa percepción. Es responsable de la distribución de energías, es responsable de la captación de energías y es responsable también de algún tipo de sensaciones. En cada caso puede ser particular, porque cada ser está en un estado de conciencia diferente y tengamos en cuenta que nosotros tenemos 3 vehículos de la personalidad para manejarnos en este plano. Y lo más interesante es que la combinación de desenvolvimientos mentales, emocionales y etérico-físicos son infinitas. Nosotros tenemos 3 vehículos. Nadie tiene el vehículo mental desenvuelto igual que otro ser, pero tampoco el vehículo emocional y tampoco los vehículos etérico-físicos. Quiere decir que esa combinación de diferencias hace que aquí todos seamos una gama única de energías mentales, emocionales y etérico-físicas combinadas. En algunos casos, algunos seres pueden estar, según el proceso evolutivo por el que estén transcurriendo, viviendo o asumiendo desde el cuerpo etérico determinado tipo de experiencias en términos energéticos o de conciencia. Aparte, el potencial de lo que el cuerpo etérico puede realmente hoy ofrecer a la conciencia es inmenso, porque desde 1988, cuando cambia la polaridad planetaria, quedan habilitados desde el rango solar nuevas estructuras arquetípicas, quedan habilitadas nuevas estructuras arquetípicas etéricas, que mínimamente están relacionadas con el patrón solar. A partir de ahí, toda la estructura planetaria, en términos etéricos, está reflejando aspectos etéricos solares que antes eran inéditos e imposibles de reflejar. Toda la estructura etérica está siendo modificada. Incluso las personas más refractarias, las personas que más problemas tienen en términos evolutivos, que más complicadas están, también tienen ya modificaciones etéricas, solo que las tienen, o en su mayoría, inactivas, porque no pueden pasar a la actividad por el grado de dificultad que la persona tiene. Pero esas estructuras están ya en alguna medida conformadas, o en latencia o en inactividad muy puntual. Cuanto más abierto está el ser, esas nuevas estructuras están más desarrolladas y dentro de ese desarrollo, que es distinto en cada ser, que puede responder evolutivamente, dentro de ese desarrollo, el nivel de actividad y la funcionabilidad de esas estructuras es único. Entonces ya hay seres que a través de esas nuevas estructuras etéricas son capaces de captar, de sintonizar, de expresar energías o aspectos de leyes que hasta este momento prácticamente eran inexistentes en la superficie del planeta. ¿Puede nombrar algunos de los efectos que va a producir el enderezamiento del eje terrestre y cuándo se producirá? ¿Será en el 2012? ¿Cuándo se producirá? No sabemos. 2012 tampoco sabemos nada. Esto es algo que solamente sabe la jerarquía crística. Este torcimiento con que el planeta deriva dentro del sistema solar no es solamente físico, es un torcimiento que lo tenemos que entender en términos de energía, de leyes. El planeta no solo tiene el eje terrestre torcido, sino su relación con la vida cósmica desviada. Si no fuera porque las jerarquías trabajan profundamente para que ese desvío no torne efectiva realmente una interferencia en tal grado que el planeta quedara inhabilitado, este torcimiento estaría representando directamente nuestro alejamiento absolutamente intrascendible de la recuperación cósmica del planeta. Directamente estaríamos
absolutamente alejados de cualquier tipo de posibilidad. En la medida que se endereza el eje terrestre, el planeta y todo lo que lo conforma va a vivir un reordenamiento en cuanto a su coligación, a su relación con toda la vida cósmica. A medida que se endereza, que ya se empezó a enderezar, pero cuando concluya ese enderezamiento, lo primero que va a recomponer es su relación con el patrón solar. En cuanto recomponga su relación con el patrón solar, va a recomponer su relación con patrones que son intersistémicos. Cuando recomponga esos patrones intersistémicos, va a recomponer su patrón galáctico y luego intergaláctico. Es una recomposición que primero abarca lo sistémico, lo intersistémico, lo galáctico y lo intergaláctico. Esto implica que toda la relación que hoy tiene el planeta, y no solo el planeta, sino el sistema solar que está esperando esta recuperación, con los distintos aspectos de la vida cósmica, con constelaciones, con estrellas particularmente, con jerarquías estelares, con leyes, con energías, toda esta relación va a cambiar fundamentalmente. Va a cambiar fundamentalmente. Alguna vez dijimos, como está puesto en libros inspirados, el enderezamiento del eje terrestre significa el enderezamiento y la expansión de la conciencia humana también. Y esta actual torcedura del eje terrestre significa esta torcedura de la conciencia humana, este desvío de la conciencia humana. Esto está en libros inspirados y es fácil de tomar y de captar como energía simbólica de la actual situación de la humanidad y del planeta. Nosotros hoy miramos el cosmos, estamos ante la vida cósmica y ¿qué vemos? Vemos lo que esta condición desviada y torcida del planeta nos permite ver. Nosotros miramos hoy, vamos ahora a la noche a ver las estrellas, y lo que nosotros estamos mirando, por más que sea un espectáculo imponente, conmovedor, maravilloso, milagroso, el poder ver todo eso, eso no es nada de lo que podemos llegar a ver cuando esta situación del eje terrestre se enderece. Vamos a tener otra visión cósmica, porque nuestra conciencia, alineada dentro de la conciencia general del planeta, va a tener otra visión cósmica. Todo va a cambiar. El enderezamiento del eje terrestre va a estar simbolizando un realineamiento de todas las partículas en términos evolutivos y funcionales en relación a la vida cósmica, de todos los reinos que componen el planeta y de las partículas que hacen experiencias dentro de cada reino. Toda partícula que esté en el planeta va a tener una renovada visión y un renovado contacto, una renovada participación y una renovada coligación con todo lo que es el cosmos. Nosotros hoy tenemos una visión y una relación absolutamente limitada con la vida cósmica y de la vida cósmica precisamente en esta simbología de vivir en un planeta cuyo eje magnético está desplazado, cuyo centro magnético está desplazado. Se dice que la cuerda se corta si se la tensa mucho. ¿Qué pasa cuando ésta comienza a romperse? Cuando ésta comienza a romperse, lo que ocurre es que las leyes nos ponen en cierto tipo de situaciones. Cuando la cuerda está floja, las leyes nos ofrecen ciertas situaciones para que entendamos que hay que ajustarla. Cuando la cuerda está muy tensa y con riesgo de romperse o parece que se está rompiendo, entonces las leyes también nos ofrecen cierto tipo de situaciones, coyunturas, para ver qué hacemos. Está en nosotros responder adecuadamente, tanto cuando la cuerda está floja como cuando la cuerda está tensa. Está en nosotros responder, está en nosotros comprender qué hacer, estando atentos y disponibles y receptivos de lo que la vida va colocando ahí. Si la dejamos muy floja, la vida va a colocar lo que sea necesario en su sabiduría para mostrarnos que está floja y nos va a dar todas las oportunidades para poder ajustar esa clavija.
Y si está tensa, lo mismo. Lo que aquí ocurre es que nosotros somos absolutamente responsables de lo que hacemos, tanto cuando está floja como cuando está tensa, en relación a las herramientas que la vida va a colocar, y encontremos el camino del medio, como decía Buda. ¿Qué estado de conciencia nos habilita para calificar como egoísta a otra persona? Existen estados de conciencia mediante los cuales nosotros podemos percibir que algunos aspectos del ego en su experiencia con la materia están en una etapa muy primaria, rústica, densa, lenta, con una ausencia de introspección y de receptividad interior. Cuando nosotros estamos ante esa posibilidad de percibir que alguien está refractario a su conciencia interna, ahí estamos percibiendo, estamos intuyendo, porque para poder ver eso con claridad tiene que ser producto de un movimiento intuitivo de nuestra conciencia, que ese ser está todavía en una etapa muy egoísta, en una etapa donde la conciencia del ego está sumamente volcada y cómplice de los requerimientos, deseos, caprichos e inestabilidades de la personalidad. Nosotros podemos percibir ese estado de dos modos. Fundamentalmente, si estamos viviendo un proceso intuitivo, quiere decir, si nuestra intuición nos muestra eso. Y si nuestra intuición nos muestra eso, es porque por algún motivo la energía interior, la conciencia interna, quiere que nosotros percibamos la situación que está pasando en algún ser, en algún conjunto de seres, o en nosotros mismos, porque también puede ocurrir. De hecho, todos estamos aquí para terminar de pulir cualquier tipo de remanente, cualquier tipo de vestigio o cualquier tipo notorio de desequilibrio egoico. Estamos todos para trabajar eso. Algunos tienen conciencia de eso, otros no tienen conciencia. Y entre uno y otro extremo hay una gama inmensa de posibilidades y de trabajos para hacer en este plano. Fundamentalmente a través de un movimiento intuitivo. Y la otra posibilidad es el uso equilibrado de la instrucción recibida. Nosotros todos estamos recibiendo instrucción, ciclos de instrucción, pulsos de instrucción, así como especies de oleadas de instrucción. Continuamente a nosotros se nos va ofreciendo como ciclos donde la instrucción llega para formarnos, para ampliarnos, para ofrecernos la elevación. Cuando el ser pudo hacer de algún modo que la esencia de la instrucción recibida esté activa en su conciencia, él puede hacer uso de la instrucción recibida para percibir qué ocurre en una situación, qué ocurre en otros seres o qué ocurre en sí mismo en cuanto a un ejercicio de autoobservación o autoconocimiento, ya sea de un modo intuitivo o de la utilización correcta de la instrucción recibida. Es que podemos determinar esos aspectos de la personalidad, esas etapas de la personalidad, que suelen llamarse etapas de egoísmo o de egotismo, donde cerrado a la vida interna el ser está continuamente disponible para satisfacer aquello que proviene de su identificación con la materia. Todas las palabras pueden ser herramientas de la energía. Del mismo modo, todas las palabras pueden ser víctimas de los juegos de fuerza. En el momento donde internamente podés ser estimulado para utilizar un tipo de palabra que es contundente y que simboliza un estado de conciencia, algo que tiene que ser trascendido, diluido, transmutado, si la energía interna se enguanta esa palabra y la utiliza, está todo bien. Como estaría todo mal que la mejor y más inofensiva de las palabras fuera enguante del engaño, de la seducción, de la ilusión, que también ocurre. No son las palabras. Jesús, raza de víboras, y mucho más que eso. Y hay cosas que no están puestas en la Biblia directamente, porque no les daba la cara para ponerlas.
Agarró a patadas a los mercaderes en el templo y que les decía, ¡ah, bellos hijos míos, ios de aquí, ios de aquí! Imaginemos que si los agarró a patadas, capaz que se le escapó alguna cosa. Raza de víbora está suave, está lindo raza de víbora, como para simbolizar lo que les quiso decir, ¿no? Raza de víboras, hijo de varias cosas les habrá dicho, vaya a saber qué, porque en realidad no importa. Lo importante es que la esencia o la energía están requiriendo de un revestimiento y que ese revestimiento se utilice en ese momento. Ahora, cuando hay un atavismo, cuando hay una costumbre, cuando hay una inercia en la utilización de las palabras, ahí hay un problema. Ahí sí tenemos un problema, ahí tenemos que estar atentos todos. Cuando nosotros decimos en un estudio que si incurrimos en tal o cual cuestión, después de que recibimos cierto tipo de instrucción, estímulos, acompañamiento, respaldo interno, somos unos imbéciles, tenemos que tratar de percibir qué está detrás de esa palabra y qué está definiendo ahí esa palabra. Nosotros, cuando damos las charlas, tratamos de estar del modo más receptivo posible. Tratamos de ver qué se nos muestra internamente, cómo colocar las preguntas, por dónde ir. Hay un camino dentro de estas preguntas. Tratamos de ir tanto en la selección de las preguntas como en el desenvolvimiento de las preguntas, por donde el estímulo interno nos va llevando. Y cuando nosotros estamos haciendo estos trabajos, que nos sentamos acá a contestar preguntas, no solo estamos ante preguntas y personas sentadas, sino que estamos ante energías, pero también estamos ante fuerzas. Cada persona viene y se sienta aquí con lo que arrastró durante el día, cada persona viene y se sienta aquí con lo que no pudo resolver, con sus deseos, con sus enojos, con sus distracciones, también con sus cualidades y con sus cosas más elevadas, pero se sienta aquí con todo lo que ella es. Y no se puede hacer un trabajo mecánico, ni un trabajo inércico, ni automático de contestación de preguntas. Hay que brindarse como una herramienta lo más íntegra y receptiva posible para estas charlas. Entonces, mientras uno está dando charlas, en algunos momentos va percibiendo cómo la propia conciencia está siendo utilizada como una herramienta de transmutación, disolviendo. Y muchas veces es toda una prueba, un aprendizaje para quien da la charla, para mantener su campo mental ajeno a cierto tipo de procesos transmutatorios, de disolución, o incluso, aquí somos pocos, a veces somos 30, 35, pero a veces en un teatro que somos 500 o 600, a veces las personas llegan y entran, se sientan. Y si uno va a tocar una chacarera es una cosa, pero si va a hacer este trabajo es otra. Se siente toda una cantidad de factores energéticos, en términos de energía puntualmente, y también en factores de fuerzas, factores primariamente materiales, mentales, psíquicos, y todo eso hay que estar muy atento, muy neutro para que no ocupe el lugar un elemento que no le corresponde, el lugar que no le corresponde, que no interfiera. Así que esto de estar atento o alineado es el ABC, es lo primero que quienes hacemos esta tarea necesitamos hacer. Por eso, muchas veces, previo a estas tareas, necesitamos la mayor de las posibilidades de silencio, que la vida la coloca, siempre te da un par de horas para estar solo, para poder aquietarte, para poder neutralizar lo más posible. Todos somos vehículos, en alguna medida, representantes de la vida interna. Esos vehículos tienen energías que hay que estabilizar, aunque ya los vehículos están lo suficientemente domados, responden, no plantean nada raro, pero hay que hacerlo el trabajo. Esto de estar alineados, esto de estar disponibles, esto de aprender a percibir qué quiere la energía utilizar en cada momento, forma parte ya del training para hacer estos trabajos. ¿Cómo se contacta la ley de aspiración? La energía de aspiración, que es una energía que determina la corriente ascensional que las partículas buscan concretar
cuando ya tiene un reconocimiento del mundo interno, de la meta interna en alguna medida. Cuando ya el marco de energía donde ellas se desenvuelven y del que forman parte, trascendieron y ya no dependen ni se sienten encapsulados o disminuidos por ejemplo, una fuerte presencia instintiva, animal. Esta energía de aspiración es algo que se va instalando en las partículas, encarnación tras encarnación, como elemento inmanente a su constitución, cuando el ser ya conscientemente comienza a buscar la vida interna, a responder a la vida interna. La aspiración está presente con condiciones diferentes en cada uno de los campos de la personalidad. No es la misma energía de aspiración la que experimenta la conciencia mental que la que experimenta la conciencia emocional o la que experimenta la conciencia etérico-física. Son diferentes tipos de energía de aspiración, diferentes condiciones. Las partículas mentales que ya aspiran tienen una condición energética diferente a la contraparte mental que todavía se identifica con el mundo material, con la inestabilidad del mundo material. Lo mismo las partículas que ya en ese sentido lo hacen en términos emocionales, o las partículas etérico-físicas. Si bien el término partículas corresponde más a la condición etérico-física que a la emocional o a la mental, hay corrientes de energía mental que son diferenciables, corrientes de energía emocional que son diferenciables, del mismo modo que son diferenciables las partículas etérico-físicas entre sí, lo que nosotros llamamos células, lo que llamamos átomos, o conjunto de células o átomos. En cada uno de los campos de conciencia hay o corrientes, si hablamos del campo mental o emocional, o partículas, si hablamos del campo etérico-físico, que ya tienen una condición aspirativa, quiere decir, buscan resolver lo que ellas son funcionalmente y esencialmente, orientándose hacia la vida interna. Tienen un reconocimiento y una polarización firme y estable hacia el mundo interno. Hay una ley de aspiración que es la que resuelve que la inercia, la inestabilidad, la inmadurez o el patrón refractario de las partículas que aún no aspiran no logran interferir lo que las partículas que sí aspiran están en condiciones de hacer en nombre de la personalidad, en nombre de cada uno de los vehículos de la personalidad. Porque no son todas las partículas de mi mente las que aspiran, solamente aspiran a la superior, a algunas corrientes de energía mental, campos de energía mental que ya están liberados y suficientemente sublimados. Hay otros campos o corrientes del campo mental del ser que todavía no están lo suficientemente sublimados, entonces se identifican y funcionan, en términos funcionales responden más al mundo material. Con el campo emocional pasa lo mismo. Y lo mismo con algunas partículas de mi cuerpo etérico-físico. Y mi aspiración de modo general se define precisamente por una ley de aspiración que permite que las partículas que no aspiran no tengan la capacidad de interferir o anular a las que sí aspiran. De ese modo se genera un movimiento selectivo de actividad aspiratoria por el cual, aunque sean menos, que de hecho son menos, en muchas etapas, las partículas que aspiran, su capacidad de aspirar no impida la ascensión aspirativa de la personalidad en relación a la vida interna. Y eso se va incrementando continuamente, de encarnación en encarnación. Porque a pesar de que las partículas mentales, emocionales y etérico-físicas van viviendo transformaciones y cambios dentro de la misma encarnación, cuando acaba la encarnación y se les ofrecen nuevos vehículos, es donde realmente características renovadas de un modo más amplio se le dan, tanto al campo mental, emocional o etérico-físico. Porque los vehículos que les dan, se los dan de inicio con una condición superlativa en ese sentido a los vehículos que entregó en la encarnación anterior. Por eso es que, tarde o temprano, cuando se está bajo ley de karma, con necesidades encarnatorias, tenemos que pasar por ley de muerte, porque llega un momento que los vehículos ya no sirven
porque tiene un límite. Esencialmente no sirven. La esencia que está en los vehículos determina que la condición de los vehículos ya es insuficiente para poder seguir ampliando y para poder seguir respondiendo en términos evolutivos. Entonces, ¿qué hace la esencia que está con los vehículos ahí? Pasa por ley de muerte. Pasa por un aspecto de la ley mediante la cual puede sacarse encima los vehículos para quedar disponible para tomar vehículos más aptos. Cuando el ser busca la vida interna y entregarse a la vida interna y a lo superior, en cada encarnación, el volumen y la cualidad de partículas en el campo mental, emocional y etérico-físico capaces de aspirar a lo superior también es mayor. No hay forma de no retornar. Por eso decimos siempre que afortunadamente la ley de karma ofrece conducción con garantías y con seguridad. Porque las partículas son inmaduras. Si fuera por las partículas, se mandan esas picadas hacia el precipicio. No pueden levantar vuelo nunca más, quedan clavadas en el fondo de la evolución. Jamás podrían salir de ahí. Pero afortunadamente la ley de karma, que sabe que tiene ahí cachorritos en la mano en términos evolutivos, pone algodones por todos lados. A veces los algodones son tan duros como piedra, pero aunque no lo sepamos son algodones igual. La ley de karma siempre ofrece conducción con seguridad, con garantías. Por más que la partícula se tire en picadas, queme las alas, se caiga, se tire de donde quiera, no puede contra lo que para ella está desde el inicio garantizado, que es su evolución. No hay partícula que pueda contra eso. Ninguno puede hacer abuso de desequilibrios, ninguno puede hacer abusos de renunciar a lo que le corresponde, porque a todos nos corresponde evolucionar. Cuando un ser se sumerge en una crisis material, cuando su conciencia se sumerge en el mundo de la materia y cree que todo es oscuridad y que nunca más sale de ahí, afortunadamente pasa por esa experiencia ilusoria. Porque si él al momento de caer se diera cuenta que todo es un juego, una ilusión, la soberbia de saber que es un juego, una ilusión, lo haría extenderse innecesariamente en el juego. Mientras que al creer que es cierto que no va a poder salir de ahí, va a tener que apelar a todas las energías para removerse. Y a medida que cada vez supera esos juegos y se remueve por poder convocar las energías necesarias, afortunadamente cuando se da cuenta que es una ilusión, ya tiene la madurez suficiente como para no querer seguir jugando. Y ahí se dispone a crecer. Hay personas que hacen eso evolutivamente. Partículas, no personas, partículas, porque ya no se trata de ser personas o no personas, partículas, porque el cosmos es, en términos evolutivos, muy amplio. No son solo personas. Ser persona es solamente una etapa, bastante corta afortunadamente la evolución, porque hay mucho para experimentar antes de ser persona y después de ser persona. Pero sí, nadie puede eternamente estar demorado. Sí, el ser puede vivir la ilusión de que eternamente está demorado, como algunos que viven la ilusión de estar eternamente andando a 1000 y que nada los detiene, cuando no saben esas partículas que ciertas paradas son necesarias, porque hay experiencias que solamente se pueden hacer cuando un ser se detiene. Aquel ser que no sabe detenerse, sin saberlo, estaría salteando experiencias evolutivas, que afortunadamente no pueden ser salteadas, y afortunadamente hay leyes que permiten que un ser, más allá de que lo quiera, garantizan de que el ser tenga que parar de vez en cuando, porque también estar parado es un aprendizaje. Aquello que no sabe parar, en algún momento no va a saber seguir, y viceversa. Todas las partículas van a un mismo centro de vida y de conciencia. Los objetivos al corto y al mediano plazo varían, son diferentes, porque las partículas todas son diferentes, y el camino hacia esa única meta, hacia ese único destino, ese único propósito, los caminos son múltiples. Pero a medida que el ser va avanzando, también se produce una síntesis de los caminos, porque el ser va transitando en distintos niveles de la vida cósmica, y cuanto más elevado es el campo de vida donde el ser transita, más síntesis está impregnando o lo caracteriza. O sea, más elevado es un nivel de conciencia, más comunión de esencias ahí presentes en ese campo de vida. Ausencia de lo que es superfluo o lo que solo sirve como base para aprendizaje en los mundos más densos, de circulación más denso en los mundos materiales.
En los niveles más elevados de la conciencia cósmica se produce una androgenia, una síntesis. Las polaridades se neutralizan, primero entran en estabilidad y luego se sintetizan. Y eso es el camino. Entonces llega un momento que cuanto más arriba están los seres, más transitan aspectos de una sintetización de la multiplicidad de los caminos que la energía ofrece en los niveles más bajos. Es como una pirámide. La mayor cantidad de piedras está abajo, hasta que se llega a una piedra única arriba, la que corona todo. Abajo podemos transitar una cantidad, una multiplicidad de experiencias, pero arriba, inevitablemente vamos pasando por una síntesis. Hay que tener la capacidad de flexibilizar las partículas de conciencia para entenderlo. Se puede decir que si una posibilidad existe, no podría estar ajena a la expresión del único. Si una posibilidad existiera y estuviera al mismo tiempo ajena a la expresión del único, habría una falla en la conformación de la existencia cósmica universal. La existencia cósmica universal tiene una característica que es maravillosa, que es que todo existe, toda posibilidad existe. Lo que es de ciencia ficción en un campo de vida es realidad en otro. Que las partículas existan, que tengan que evolucionar, sus características, la multiplicidad de facetas, de etapas, de ciclos, la concomitancia como la diversidad, la atracción como la repulsión en ciertas etapas, los juegos polares, las desavenencias polares como las comuniones polares, todo lo que conforma el mundo interno, todo lo que conforma el mundo externo, los distintos niveles, tanto materiales como inmateriales, sutiles, abstractos, arriba, abajo, intermedios, todo eso está demostrando que la conciencia del Creador es una expresión uniforme y diversa, unificada por esencia, conciencia y vida bajo todos los aspectos que permite la creación o que necesita la creación en cada etapa. Las partículas son herramientas que permiten consumar esa ley de que todo existe y que nada deja de existir, y que todo, absolutamente todo, cada faceta, cada etapa, cada cambio, cada diferencia es absolutamente necesaria, porque la expresión de la conciencia única tiene que ser absoluta y eterna multiplicidad. El origen de los elementos existe, pero no existe origen de lo que sustenta y expresa los elementos. Los elementos forman parte de ruedas o ciclos que responden a la conciencia del Creador. El Creador no tiene origen, solamente tienen origen y final los elementos, las etapas y los ciclos donde eso se transita. Todos los vehículos que nosotros utilizamos para mirar lo infinito y lo eterno son finitos. Como nosotros tenemos en cada encarnación que pasar por tomar vehículos que se nos dan con ciertas características porque nuestras características lo exigen y entregarlos cuando lo que teníamos que hacer fue hecho o medianamente hecho o nada hecho pero los tenemos que entregar, no podemos entender que haya cuestiones que no tengan ni principio ni fin, que simplemente sean. El cuerpo mental es el primero de los cuerpos del ser que tiene arquetípicamente esa función. Podría ser, por ejemplo, que por aspectos kármicos que tuvieran una determinada derivación, en algunos casos fuera el cuerpo emocional de un ser el que pudiera ser receptivo de eso. Pero de modo general es el cuerpo mental el que está adaptado arquetípicamente para esa función. Es el que primero tiene que captar o que orientarse más o menos consciente al reconocimiento de lo interno, de lo infinito, de lo eterno, de lo inmutable, para después pasar esa energía a los cuerpos que están vibratoriamente por debajo de él, que dependen de él para elaborar o trabar un patrón vibratorio. Todo aquello que el cuerpo mental, en términos internos, es capaz de decodificar y ofrecer
ya asumido, es el que permite a los cuerpos que son inframentales ir logrando, trabajando, instalando una cierta energía. Eso arquetípicamente, aunque la humanidad generó muchas interferencias kármicas. En cada etapa son las leyes las que nos habilitan para una experiencia. Cuando nosotros, de una ley que nos está ofreciendo un cierto tipo de energía que se va a traducir en determinadas opciones o experiencias, hacemos aproximadamente lo que compete a ese ofrecimiento, nos vamos ampliando. Y los resortes de las leyes tocándonos, las variables de las leyes tocándonos son las que nos ofrecen eso. Podemos decir, fue Dios. Lo que pasa es que Dios no hace nada. Este es el punto. Dios lo único que hace es sostener las leyes. Si Dios no te dio ese entendimiento antes, no te lo va a dar después. Lo que sí da diferencias de entendimiento, etapas de entendimiento, es la relación de las partículas con lo que la energía que se expresa bajo formatos de leyes hace con ese formato y con lo que las leyes ofrecen. Dios no nos va a hablar, Dios no nos va a dar una oportunidad y nos va a quitar otra. Dios no hace absolutamente nada en ese sentido. Lo único que hace el Creador es sostener que las leyes, la energía y las leyes sean esa inmutabilidad. Si el Creador, se moviera un segundo, un microsegundo, de esa inmutabilidad absoluta que tiene, dejaría de existir la eternidad, lo infinito, y todo el cosmos se disolvería y no sé qué quedaría, no tengo idea. El Creador no se mueve en absoluto, no tiene forma de fluctuar, es absolutamente inmutable. Todo lo que nosotros vemos en fluctuación, ya sea en una avanzada fluctuación, en una media fluctuación, en una limitada fluctuación, como las partículas de este plano, todo eso es una dinámica que responde a la energía y las leyes que ese inmutable sostiene con la garantía que ofrece su inmutabilidad. Lo que ofrece el Creador con la inmutabilidad son las garantías para que la energía y las leyes operen. Si Él mutara automáticamente, tanto la energía como las leyes dejarían de operar y el cosmos se disolvería. El Creador, el inmutable, ese nombre inmutable es el nombre que representa mejor su condición. No muta en absoluto, es absolutamente estable. Absolutamente estable. Es la estabilidad en su estado más puro, que es la inmutabilidad. Las leyes Onnosone son las herramientas de la energía del inmutable en su estamento superior y se desglosan en infinidad de matices de energías y de leyes. La expresión de energía directa del Creador es la ley única, que por sí misma no opera sino desglosada en leyes subsidiarias. Del mismo modo que hay un inmutable, un Creador que no muta, en una ley única que rige pero no por sí misma sino por la diversificación de la energía que a partir de ella se expresa. Cuando se rompe la cadena arquetípica de relación, algunas características que tendrían que vivirse o experimentarse en un cierto grado se exacerban a puntos de equilibrio inmensos. En este planeta hay una cantidad inmensa de seres que son agresivos, que luchan entre sí, que se devoran, porque toda la cadena relacional arquetípica está trastocada, básicamente por el reino, en la superficie del planeta, el reino más elevado presente en la materia, que es el reino humano. Los seres humanos transitan experiencias continuas de agresión mutua, de antropofagia mutua, de servidumbre mutua. Todo eso lo transmiten a la cadena de conciencia, de energía y de arquetipos. Trastocan, opacan los arquetipos, los inhabilitan, los llevan al desvío, a la degeneración, y eso es una experiencia evolutiva tan buena como cualquier otra, solamente que demora, como decíamos hoy.
No hay nada que pueda interferir en términos evolutivos, nada que sea tan grave. Los animales pueden matarse entre sí, las personas pueden matarse entre sí, puede resultar terrible, puede resultar agobiante, puede resultar angustioso. Pero al final de todo eso, al final de un proceso evolutivo, todo eso va a quedar atrás y esos seres van a ser todos luz. Van a ser todos Cristo, van a ser todos Buda, van a llegar a donde tengan que llegar. El problema es que han consumido una inmensa energía que no han sabido capitalizar y resguardar bajo leyes de síntesis y economía, que, de algún modo, también les va a servir como experiencia. Cuando cometes un desvío por este lado, la energía no solo te permite enfrentar el retorno de eso, sino, por eso la ley de karma es perfecta para las partículas bajo estos patrones de inestabilidad tan primitivos, sino que me permite aprender, no solo pagar. Pues la ley de karma no es para pagar, es para compensar al mismo tiempo que uno aprende y aprendiendo construye, porque el verdadero aprendizaje es construcción de la conciencia. Y cuando una partícula, por más que se haya desviado, enfrentando un retorno kármico, un débito kármico, aprendiendo construye. Lo que construye no es solo su propia identidad como partícula, sino que construye el universo del que forma parte, quiere decir, lo eleva. Tenemos que entender que por más que haya desvíos y demoras, todos esos desvíos y demoras, en la sabiduría de la energía que se expresa bajo formato de leyes, termina siempre siendo una herramienta evolutiva, un ofrecimiento evolutivo, una oportunidad evolutiva. Hay muchas experiencias de aprendizaje que están previstas que la partícula, la conciencia, las pueda vivir solamente a partir de sus desvíos. Por eso es tan sabia la ley de karma, porque no tiene previsto que el ser aprenda a partir de su encaminamiento perpetuo y no salirse nunca de la senda, porque así nadie aprendería nada. Por eso el universo material es un universo netamente polar, y todo lo que implica el tránsito de las experiencias evolutivas en el universo material se da en polaridades. Cuando uno está en una etapa infantil habla de bueno, de malo. Después empieza a hablar de positivo, de negativo. Después se empieza a verlo como polos todavía más profundos y subjetivos que tienen que ver con la construcción de la conciencia, el tránsito de la energía y el destino de los seres. Todo lo que tiene que ver con los reinos y con la constitución de los universos es exclusivamente, en términos arquetípicos, previsto para la evolución de las mónadas. Nada que esté aquí en este plano, del reino mineral, del reino vegetal, del animal, del humano, nada, ninguna de las cosas que están aquí en este plano, formando parte o material constitutivo de los reinos o de este universo, no está hecho sino para las mónadas. Está todo eso previsto, exclusivamente previsto, a la medida de la necesidad de las mónadas para hacer el aprendizaje de las leyes materiales y hacer su tránsito de reino en reino. Esto tiene que quedar instalado en nosotros. Cualquier situación, cualquier constitución, todo eso sirve porque la mónada necesita de eso. La conciencia, en términos solares, prepara las características planetarias para que respondan a las necesidades monádicas. Y ahí está todo el respaldo de los logos galácticos, de los regentes galácticos, de los regentes débicos y de todo un andamiaje de energías diversas, débicas y jerárquicas varias, para ajustar los patrones de funcionamiento y los ofrecimientos regulatorios vibratorios planetarios exclusivamente para que las mónadas encuentren en cada instancia lo que necesitan. Las partículas son energía de una fuente única. En ese sentido son eternas, porque aunque se individualizan en cierto momento, como esencia son perpetuas, porque forman parte, salen de una esencia perpetua. Los ciclos de expulsión desde la fuente, de emisión desde la fuente, existieron, existen y van a existir. Continuamente nuevas conciencias, nuevas llamas, nuevas chispas en ciclos van siendo puestas en el camino evolutivo, mientras
otras van llegando y se van fundiendo en esa fuente. La diferencia entre las que salen y las que entran es que las que salen salen sin conciencia de sí mismas y del Creador, y las que ingresan a conciencia absoluta de sí mismas y del Creador. Eso es el ciclo de la evolución definido de un modo sintético y simbólico. Muchas gracias.